Está con nosotros Osvaldo Grafó, secretario general de la UTA. ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Un poco complicado en el día de hoy, pero... Sí, claro. Bueno, una mañana de asambleas, de servicio restringido, con una deuda en el pago de los aguinaldos por parte de la empresa de transporte público en Santa Fe. Sí, acordemos que el aguinaldo se tenía que haber pagado el viernes pasado, que fue el último día hábil del mes de junio, y las empresas no lo hicieron. Se esperó hasta el día lunes tampoco. Después de habernos juntado con los delegados, habíamos resuelto esperar hasta el cuarto día hábil si con los sueldos iba a estar el aguinaldo, claro. Y eso sucedió en el día de ayer, cuando encontramos nomás liquidados los sueldos y el aguinaldo no, y bueno, hoy empezamos a hacer asamblea para realmente, y bueno, ahora gracias a Dios se encontró un acuerdo que el día miércoles estarían saldando la totalidad del aguinaldo, así que bueno. Esto en principio, pero no debería pasar, pero realmente esto es más serio porque realmente el transporte en todo el país está pasando situaciones muy complejas, muy malas. Venimos de estar, estamos discutiendo en paritaria también a nivel nacional, donde ya está anunciado una medida de fuerza para el día viernes que viene, donde si no llegara a un acuerdo el día jueves, que es la última reunión ya pasando todas las conciliaciones obligatorias, voluntarias, todo, llegaríamos al día 11, que es jueves, y si no llevan nada, el día viernes estaríamos haciendo medidas de fuerza en todo el país con el transporte urbano, interurbano, y bueno, lamentablemente estamos en una situación muy complicada. ¿Es crítica la situación? Sí, realmente por ahí... Escuchar lo que están pasando compañeros de todo el país, en distintas localidades, hemos llegado a una situación bastante complicada para todos los trabajadores, donde ya hay trabajadores que están cobrando el sueldo en 2 tramos, el aguinaldo en algunos casos lo tuvieron que arreglar en más cuotas, donde escuchamos los empresarios que no tienen eco con las autoridades municipales, provinciales y nacionales, para que le den solución a los temas que venían antes, que estaba previsto en los subsidios nacionales y que a partir del año pasado han dejado de existir, y bueno, eso ha hecho que hoy en el país tengamos, la mayoría de las empresas están concursadas, empresas que sobre el concurso están pidiendo el procedimiento de crisis, así que una situación muy compleja en todo el país. ¿Es distinto lo que le pasa al resto de los trabajadores o de alguna manera es la media que comparte? Yo creo que lo dijimos en su momento, nosotros estábamos medianamente bien porque hasta el año pasado los subsidios nacionales venían llegando, el transporte creo que tenemos que verlo cómo se fue ordenando. Creo que de la aparición de Randazzo en el gobierno anterior, el transporte en la Argentina se ordenó porque creo que todos fueron conscientes que el transporte tiene que ser subsidiado como en gran parte del mundo. A partir de ahí se implementaron políticas donde llegaba el dinero a las empresas para colaborar para que el transporte sea un transporte dentro de todo bueno, y las empresas les llegaba el destino de ese subsidio. Después, con la aparición del nuevo gobierno y al frente de Dietri, se continuó con esa medida, por lo menos en la parte de transporte se continuó. A lo mejor hasta se siguió trabajando y avanzando, porque fueron más controladas las empresas, todo lo que había quedado para mejorar se siguieron, hasta que el año pasado nos encontramos después de la firma del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, a donde saca los recursos que iban al transporte, y bueno, sabíamos que a partir de ahí este colapso iba a pasar, así que realmente hoy está pasando lo que en algún momento ya dijimos que iba a pasar. Y después, recordando un poquito lo que pasó, el año pasado, en noviembre, cuando el gobierno le hace firmar el pacto a todas las provincias, le mete y le traslada también el problema de los subsidios ahí adentro de las provincias, que hoy las provincias dicen que el dinero no lo tienen, pero bueno, y ahí está entre quién se tiene que hacer cargo de esto, si el gobierno nacional, si el gobierno provincial o los municipios. Cada uno en esta paritaria. O el usuario, ¿no? O el usuario, que eso ya también lo hemos visto en algún momento en principio de este año, que hoy si vamos al boleto del urbano,
En algunos momentos lo vimos a los colectivos que decían 1 litro de gasoil o 40 pesos el boleto, que tendría que estar ahí. Por eso digo que el transporte necesita que se rediscuta nuevamente con los gobiernos qué es lo que quieren del transporte, a dónde está dirigido, porque todo el mundo sabemos que el transporte está dirigido a las personas que menos recursos económicos tienen. Ahora, ¿vamos a seguir subsidiando a esa gente o no la vamos a seguir subsidiando? Esa es creo que la gran pregunta que tienen los gobiernos hoy para hacerse. Hoy el ministro Dietrich hubo paro y asambleas en el aeropuerto, en Buenos Aires. Y el ministro Dietrich salió a decir que eran gremios kirchneristas que estaban de campaña política. ¿Va a venir por ahí la respuesta con ustedes también? No, por eso desconozco cuál es el planteo en ese gremio, pero nosotros es muy claro el planteo acá. Por eso yo no nombré a dos gobiernos distintos que hicieron las cosas, para no meterlo en política. Acá hubo una política del gobierno anterior que el tema de transporte lo empezaron a tratar y ordenarlo como corresponde, donde si se le da subsidio empezar a controlar a las empresas para que con ese dinero cambien las unidades, para que haya servicio eficiente, y se fue mejorando con el tiempo también. Cuando vino Dietrich los primeros tiempos también fueron igual, y las empresas, a lo mejor había que seguir avanzando con el sistema. Yo creo que a los empresarios hay que controlarlo, porque cuando son recursos de subsidio que lo ponemos todos los ciudadanos, hay que controlarlo. Así que bueno, realmente la política fue así. Después pasó que en el año anterior, en el 2018, cuando otra vez el Fondo Monetario Internacional, que nos marca el camino de donde tenemos que ir, dijo, acá hay dinero, que van para acá, este dinero tiene que venir para este lado, entonces a partir de ahí no se planificó absolutamente nada qué iban a hacer con el transporte. Claro, y realmente subsistan como puedan, básicamente. Y ahí en ese punto estamos. El subsista como puedan, por eso digo, están todas las mayoría de las empresas concursadas, procedimientos de crisis en otras, las empresas pidiendo a grito que alguien lo escuche, que alguien trate a resolver este problema, y en el medio los trabajadores que hay muchas unidades menos que ya están andando, por goteo se está perdiendo gente, no se tiene ya más hora extra, no se trabajan más los feriados. Se fueron bajando todos los costos en el transporte, pero ya no alcanza más. Cuando escuchás que los políticos en campaña dicen, sobre todo los candidatos a intendente, hay que ir hacia la licitación del transporte urbano de pasajeros, porque hay que ordenarlo, hay que salir de la precariedad, hay que salir del contrato precario, hay que fijar reglas del juego para el mediano y largo plazo. ¿Esto es posible o es una declamación que no llega a ningún lado? A ver, así como yo está desde hoy el punto de vista nuestro, creo que una licitación blanquea un montón de situaciones. Claro. Ni hablar. Blanquea una situación pero donde... vos como conocedor del sistema te pregunto. Hoy, como están las empresas, hoy se nos hace muy complicado a veces decirle a los trabajadores que cualquiera de las empresas que esté circulando deja de circular, no hay otra empresa que venga. No hay otra empresa que venga. Con estas reglas de juego no hay empresa. O salvamos hoy lo que tenemos o no tenemos más empresa. Es triste decirlo, pero no tenemos más empresa. A ver, después vamos a poder discutir si hicieron dinero, si no hicieron dinero, pero todo el mundo sabemos que en la Argentina el que hace dinero, cuando lo hace se lo lleva. Y cuando la situación viene mal, no lo trae de vuelta para ponerlo en el lugar. Entonces, lamentablemente, eso no va a suceder. Y estamos en esta y tenemos que salir de esta. Y en esta, creo que los gobiernos municipales o los gobiernos nacionales o provinciales tienen que discutir si quieren que el transporte lo pague el ciudadano al precio del costo que tiene que tener, o va a ser subsidiado para que la gente que menos gana pueda subir a ese colectivo y trasladarse. Es una cuestión política de Osvaldo, Disculpame un momentito, sí, porque la otra pregunta que viene a tu respuesta, porque no me terminaste de contestar. Este sistema como está en Santa Fe, ¿alguien puede decir, un intendente o candidato a intendente, hay que ir a la licitación porque es lo mejor? Está bien, lo mejor seguramente es sí. como cuestión utópica lo es. Pero hoy, como está funcionando el sistema, con las dos empresas que controlan el sistema, concursadas, con todo el problema de los subsidios nacionales, con el problema de la crisis económica del propio usuario que recibe menos plata, tiene menos plata, menos poder adquisitivo. Así el sistema, ¿puede ser licitado hoy? No se va a presentar nadie. No se va a presentar nadie.
hoy es comprarse un problema. Inclusive, te digo más, hasta si avanzamos hasta en un punto, él me decía la pregunta hace un rato, ¿esto sale del contexto del país? No, no sale. Porque hoy, si vos en la licitación le pones que tienen que tener tantas cantidades de colectivos, 0 kilómetros, y por más que aparezca alguien que tenga el dinero, todo, creo que no hay capacidad de carrocera en el país que lo puedan hacer. Porque han cerrado. ¿Con cuánta gente en la calle? Entonces, es más grande el problema, no es puntualmente el transporte. Ahora, ¿cómo hacen otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, te pregunto, digo, me imagino que tenés la fina o conocés un poco de algunos otros sistemas. Es muy distinto, digo, no vamos a comparar con Canadá, con Suecia, comparemos, no sé, con Brasil. ¿Y qué pasa en Brasil? Hay ciudades de Brasil que tienen un transporte público de primerísimo nivel, de primerísima calidad. Digo, el sistema varía mucho, ¿cuál es la diferencia? No, la mayor parte del mundo el sistema de transporte es una política más que uno tiene que determinar si a esa política la dejamos liberada, Okay. que se arregle o se subsidia. Pero ¿no? más o menos los costos de los boletos son similares, digamos. O sea, ¿los estados intervienen en todos lados? En la mayoría de los países interviene el Estado aportando subsidios para que la gente que menos poder adquisitivo tiene pueda trasladarse. Claro. Por eso. Y acá en la Argentina, no busquemos para atrás, porque, a ver, no quise hablar de política, por eso dije, Randazzo armó un sistema de transporte que lo empezó a armar y estaba bien. Iba bien encaminado, había que pulirlo, había que seguir, porque con las tarjetas SUBE lo podían controlar a los empresarios, que no era una cantidad de colectivos que tengo... Pero con la tarjeta SUBE estaban persiguiendo a la gente y viendo dónde iban y viajaban, ¿te acordás? Bueno, pero por eso digo, que pulamos todas esas cosas, sí, pero también se sabía la cantidad de pasajeros que subían, la cantidad de kilómetros que hacían los colectivos, en eso que antes, ¿cómo era anterior a eso? Era una declaración jurada de cada empresario que decía, yo tengo tantos colectivos. Hoy, claro. ¿Me entendés? No olvidemos que alguna vez se pusieron a contar los colectivos en la costanera. Vos te debes acordar. Entonces, bueno, eso se había terminado con esto. Con hoy GPS, tarjeta que sabían cuántos recorridos hacen, cuántos gasoil gasta, todo estaba. Que haya que mejorarlo, como decís vos, perfecto. Vino Dietri y se siguió. Con lo que estaba bien se siguió avanzando con eso.